Coquette, la Coquette. Hola, bienvenidos de nuevo a La Coquette para otra delicia de receta que les traigo ahora en colaboración con mis amigos de Rumba Meat para un platillo tradicional de la madre patria de España con un ingrediente un poco peculiar, el rabo de toro. Así que mejor para eso llamo a mi esposito. Hola. Para que nos explique ¿y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se come? Con la Coquette. El rabo de toro, amigos, es una carne muy rica, pero que requiere un poquito de cariño para que nos quede, pero para chuparse los dedos. Está bien duro. Está bien dura porque ahí tenemos el hueso, el cartílago, bastante grasita. Mirad, este es el rabo de toro. Tenemos desde piezas pequeñitas como esta, que sería el final del rabo, a medallones más grandes que serían pues más cerca del cuerpo del toro, ¿no? Wow. Ya saben que dicen, amigos, que hasta el rabo todo es toro, así que aquí es literal esta expresión, ¿no? Pues es que es toda una vida de la cola espantando moscas en el campo, entonces pues obviamente va a ser una carne bastante fuerte. Ok, ¿y esta carne fuerte cómo se hace? O sea, ¿cómo se prepara? Pues para que nos quede blandita y melosa, lo que vamos a hacer primero es un rabo de toro al estilo cordobés y con las sobras vamos a preparar unas deliciosas y cremosas croquetas de rabo de toro, que para mí son como el cinturón negro de las croquetas, es lo mejor que hay. Así que vamos a ello. Recuerden que los ingredientes los tienen todos en la descripción del vídeo y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer, Male, agarra esta harina y métela en ese gran Ziploc que tienes. Aquí, Exacto. a la mano. Vamos a hacer un truco, porque esto hay que enharinarlo y para no estar llenándonos las manos de harina y juguito de carne, es mejor tirarlas aquí. Vamos a echarlo todo ahí y Male, vas a cerrar y agitar bien esa bolsa para que todo quede bien enharinado. Se lleva bastante. Sí. Este método es perfecto para evitar hacer las cosas a lo marrano y que encima nuestros medallones queden cubiertos de harina de manera uniforme. Después debemos sellar los trozos de rabo de toro en una cacerola con aceite, la misma que usaremos para el resto de la receta. No pretendemos cocinar la carne del todo aún, solo vamos a dorarla por fuera y retirarla. Y al hacer esto, al dejarlos doraditos así por fuera, nos aseguramos de que cuando nos quede esa carne bien tierna, no se vaya a despegar del hueso, que se pueda presentar sin que se caiga. Y ahora vamos a poner todos los vegetales. En el mismo aceite sofreímos la cebolla, zanahoria, el tomate, los ajitos. Ahora vamos a hacerle un poco de chile morrón o pimiento, como se dice en España, y puerro o poro, como se dice en México. Qué gracioso que es el español. ¿Poro? Yo no sabía que se llamaban así. Entonces los que son mexicanos se pueden exfoliar, supongo. Cuando todas las verduras estén pochadas y blanditas, reintroducimos el rabo de toro y salpimentamos a gusto. Introducimos unos 3 clavos de olor. Importante que sean clavos de olor y no clavos de carpintería. Por último echamos los líquidos, el caldo de res y los vasos de vino tinto y agua. Ahora solo toca cocinar y esperar. Y esto lo vamos a dejar cocinando en la olla express durante aproximadamente 1 hora. Si tenéis una olla normal también se puede, pero podéis tardar más, como que 3 horas y media. Es muy importante tener paciencia porque si no, no va a quedar blandita la carne y ese es el punto de esta receta. Es crucial. Amigos, esto ya bajó la presión, ya se enfrió un poquito. Yo creo que ya podemos ver qué tal está esta carne. Si tenéis vuestras dudas sobre si la carne está cocinada del todo o no, porque ya os digo que si no está cocinada os va a quedar muy chicloso, pero yo os recomiendo que agarréis un palillo y miréis con qué facilidad cede. Súper suave. O sea, es una maravilla esta carne. Eso es que ya está, ya Y está. esa es carne, wow. Totalmente. Aquí sí les recomiendo no sacarlo con pinzas, sino como con una cuchara como esta desde De pasta. abajo. Una ración de rabo de toro suele consistir en un par de medallones grandes o alguno más si son más chiquitos. ¿Pero qué se hace con eso, Matías? Bueno, aquí nos ha quedado toda la salsita con los vegetales estofados ahí todos suavecitos y esto, todo lo que no es carne lo vamos a licuar porque esa va a ser nuestra salsita del rabo de toro. Esto lo licuamos hasta que no queden tropezones. Vamos a apartar medio litro de esta salsa porque nos va a servir a las mil maravillas para darle sabor a las croquetas en un ratito. Y así quedaría una ración de rabo de toro a la cordobesa. Vamos a echarle la salsita para darle toque final. Sean generosos con esta salsita y sirvan la carne con algún carbohidrato tipo arroz o patatas asadas, como ven aquí. Amigos, yo recuerdo la primera vez que probé el rabo de toro, me acuerdo perfectamente, era un fin de semana, domingo yo creo, y estábamos como yendo a comer por ahí, de estos días que mamá dice, hoy no, quiero cocinar. Entonces, todos los hermanos queríamos ir a pues, un restaurante de comida rápida o algo de eso, y mi padre dijo, no, vamos a El Cazador, que era un restaurante de ahí en nuestro pueblo, y ahí yo un poco mosqueado porque todos queríamos nuestra hamburguesa. Pero de repente veo en el menú, ¿rabo de toro? ¿Qué será esto? ¿Qué
será esto? Entonces me picó la curiosidad, lo pedí y me trajeron una cosa tal como esta y una cuchara. Imaginaros, y yo digo, ¿y esto cómo se come con cuchara? Pero es que tiene sentido, porque la carne es tan blanda que te sirven una cuchara como para decirte, no vas a necesitar un cuchillo. Mira, prueba esta maravilla. Wow. Súper suave. Tierno, meloso, es una maravilla ver cómo ese trozo de carne tan duro se convierte en esta almohadita de sabor. Qué sabroso. Todas las cosas que tienen caldo. Sí, sí. Y aparte las sobras quedan súper bien para hacer unas ricas croquetas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya saben que me encanta hacer croquetas. Hicimos un live hace poco donde hice bastantes. Le quedaron espectaculares, así que no puedes esperar. Adelante, adelante. La primera parte para nuestras croquetas es muy importante. Es una buena bechamel. Nuestra bechamel empieza derritiendo la mantequilla y sofriendo en ella cebolla picada. Estamos pochando nuestra cebolla y aquí se tiene que cocinar unos 5 minutitos. Y por mientras, Esposito, ¿por qué no me ayudas desmenuzando la carne que nos sobró? A la orden. Para las croquetas de rabo de toro se rebañan y pican los restos que quedaron de nuestra receta anterior. Verán que no es una tarea difícil, puesto que la carne blandita se despega súper fácil del hueso. Esto ya está. Cuando vean que la cebolla está un poquito así cristalina, es cuando ya podemos poner nuestra harina. Y se pone la harina primero porque tenemos que cocinarla un poquito, así que vamos a batir esto bien rápido. Tostamos la harina un poquito para quitarle el sabor a harina cruda, pero cuidado no se nos queme, por eso es importante no dejar de remover. Seguidamente añadimos la leche y la leche evaporada y removemos hasta que empiece a espesar. Y ahora cuando tenga esta consistencia es momento de echarle el caldito que trituramos del rabo de toro. Una vez más mezclamos hasta que se quede un color uniforme y añadimos nuestra carne de rabo de toro picada. Ya tenemos la consistencia perfecta y esto ahora entonces va a un recipiente donde vamos a enfriar nuestra masita de croquetas. Vaciamos nuestra mezcla croquetín en un recipiente y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Entonces la cubrimos con papel plástico sin dejar aire entre medias y es hora de refrigerar. Y esto vamos a meterlo a Renata Frida o a su refrigerador al menos unas 12 horitas para que así se enfríe muy bien y se quede más espesito. Tengan paciencia, amigos, merecerá la pena. Pero nosotros no vamos a esperar 12 horas porque ya tenemos esta mezcla preparada desde ayer y ya tenemos nuestra estación de preparación croquetera aquí lista. Croquetín. Para formar las croquetas es recomendable frotarse las manos en aceite para que no se nos pegue todo. Agarramos bolitas de masa y les vamos dando forma. Pues así se hacen croquetas, amigos. Esto me recuerda mucho a cuando yo hacía croquetas con mi abuela. Ella preparaba la bechamel y nos poníamos ahí los hermanos a hacer croquetas de formas raras que luego quedaban asquerosas, ¿no? Pero porque pues, una croqueta tiene que tener forma de croqueta y ya está, no hace falta experimentar. Las bolitas de bechamel se pasan primero por harina, luego por huevo y por último se rebosan en pan rallado. Miren qué bien va esta cadena de asemblaje. Somos un buen equipo. Yo creo que sí, podríamos montar un negocio de croquetas. No sería muy bien. A mí lo que me encanta de las croquetas es que, o sea, no solo son españolas, es cierto, sí, vinieron de España, pero lo bonito, y hablando del mes de la herencia hispana, es que existen en un montón de países latinos, o sea, en Cuba se hacen bastante, en Puerto Rico. Comenta ahorita mismo si estás en un país viéndonos donde hacen también croquetas de los que no he mencionado y dinos por favor cómo las hacen porque también me muero por probar otros estilos. Por cierto, has mencionado Cuba. En Cuba hacen un rabo de toro buenísimo también, se llama rabo encendido. Uy. Y también es una receta que hay que probar, hay que probar. Y para eso Grilled by Meats está muy bien porque te da esos cortes así muy hispanos. Tienes callos o menudo, tienes corazón, tienes lengua, tienes así esas cosillas que son platos típicos que hay que saber hacer y sobre todo en estas fechas para recordar por qué la gastronomía hispana es la mejor del mundo. Y así quedan nuestras croqueticas. Y no piensen que solo nos han salido estas croquetas, de hecho nos han salido todas estas, pero es que son perfectas para congelar, así cruditas las congelas y tienes ahí croquetas de rabo de toro cuando se preste. Por último toca freír las croqueticas en aceite de oliva. Aquí la cosa es que se cocine el huevo y quede crujientito el exterior. No se alarguen demasiado. Recuerden que la mezcla del interior ya está cocinada y solo buscamos que quede caliente. Cuidadito porque si se descuidan es fácil que se queme por fuera, así que estén dándole vueltas de vez en cuando para vigilar. Al sacarlas las pasamos a un plato con papel toalla para quitar el exceso de aceite. Me muero por probar esto, en serio, no saben cómo huele nuestra casa, o sea, parece como un restaurante así finorri. Ajá, miren esta presentación de pizarra como de gastrobar. Yo creo que estamos listos para probar esta delicia. Aquí tenemos unas croqueticas que vamos a probar, pero quiero enseñar primero la parte de adentro, que eso es lo que, ¡ay!, como que te hace agua la boca. Un provecho, preciosa. Están cargadísimas de sabor. Wow. Os digo que en el mundo de las croquetas, las de rabo de toro juegan en una liga superior, de verdad.
os lo recomiendo. Y es una receta de aprovechamiento, como dicen, ¿no? Porque ¿habéis visto las sobras de la refri dignificadas de esta manera en unas croquetas gourmet? Es una joya. Es una delicia. ¿Y saben por qué? Porque es como que en un espacio tan chiquitito estamos probando ese plato, Ajá. el de rabo de toro a la cordobés. Sí, ¿En sí. serio? Claro, lo que dice Male, recordad que hemos usado la salsa del estofado para hacer estas croquetas, o sea que es como una condensación de todo el plato en un mordisquito así, una preciosidad. Yo, con permiso, me quiero comer más mordisquitos, así que yo creo que es hora de terminar esta receta. Espero que les haya gustado mucho ambas recetas, que las hagan en su casa y que también nos compartan qué recetas así son tradicionales en su familia. Ya saben que a Adro le encanta mucho pues la cocina española, pero también le gusta mucho la latina, ¿no? Sí, sí, en general, a mí me gusta como ver cómo las croquetas son en España de una manera, en Cuba y en otros sitios pues son de otra. Contadnos todo eso, Sí. contadnos, ¿hacíais croquetas como yo, con la abuela? Yo, pues ese tipo de recuerdos, joder, a mí me encanta. Compartir esas historias que las queremos oír. Compartan también este video con su familia. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a Rumba Meats por patrocinar este video. Y ya saben, nos vemos en el próximo La Cuquet. ¡Adiós!